Para todos. A ver, fueron al supermercado y no voy a hablar de inflación, ¿eh? ¿No? No. Voy a hablar de otro tema vinculado seguramente con los precios, pero si yo les digo que el 85% de los productos del mercado tiene por lo menos un sello de etiquetado frontal, saben, ¿no? Un octógono negro. Saben, ¿no? El 85% de los productos del mercado. O sea, por eso, atención con la ley de etiquetado frontal que nos trajo un poquito de temor para los que desconocíamos nuestra propia alimentación, pero transparencia para poder aprender qué consumimos. Claro. Y si hacemos este preludio, esta introducción, ¿a quién invitamos? Ah, Fiorella. A Fío Vitelli. Fío, buen día, feliz sábado. Buen día, ¿cómo andan? Igualmente para ustedes. Bien. Qué bien te sienta ese rol. Ah, bueno. Mirá cómo Para mí empezó, es muy bien. porque, ¿Por qué? para A mí ver. es porque desayunas mejor. Sí, mirá. Entonces- Cambié mi hábito del cambio, a su vez. Saqué las galletitas, pero incorporé una banana a la mañana. ¿Bien? No, estoy muy orgullosa. ¿Viste? Esto es espectacular. Sí, sí, y, te juro. y quiero que las personas que escuchen esta nota recuerden esto que acaba de, este titular precioso de incorporé una banana Claro. para todo lo que... Porque siempre que hablamos de etiquetado frontal, como que las personas terminan preguntando, pero si todo está sellado o el 85% de la compra está sellada, entonces ¿qué comemos? ¿No? Como Esa es la siempre pregunta que me hago aparece, yo cuando voy al supermercado y seguramente muchos en casa. Vamos al y supermercado. terminaste con una banana. Claro, pero bienvenida la ley de etiquetado frontal. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra alimentación no es tan sana, incluso en los productos que nos dicen que son sanos. Por ejemplo, un queso light. Por ejemplo, bueno, y esto que traes justo está buenísimo, porque una de las dudas más grandes que aparecen es ¿cómo puede ser que un producto light tenga más sellos que El el normal. producto que el normal? Exacto, ponele, ¿no? O Usemos sea, el esa palabra verde normal, pero tiene más sellos que el rojo, por ejemplo. que el rojo. ¿Cómo Claro. puede ser, no? Como esa es la pregunta. La verdad que es súper interesante entender que un producto tenga un 25% menos de algo no significa que eso lo haga más saludable. En el caso de los quesos, puntualmente, pasa que encontramos quesos verdes con más sellos porque al ser light le tuvieron que agregar, por ejemplo, en este caso, sal, para que sea posible o sabroso a la boca, porque si no, no tenía gusto a nada. Entonces, cuando un solo nutriente crítico no cumple, los nutrientes críticos son los que están sellados, no cumple con el perfil que eligió la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Como no es que fueron un par de caprichosos. Que son los famosos haciendo- umbrales, diciendo- ¿no? Los umbrales exactamente. bien, de sodio, de azúcar. Exactamente. Cuando pasamos esos umbrales, o sea, cuando un solo nutriente pasa ese umbral, ya le corresponden todos los sellos. Bien. Entonces ahí es súper interesante entender que a lo mejor le agregaron sal a ese queso, por ejemplo, para que sea posible de consumir y no sea feo. Entonces que el consumidor lo elija y en coherencia con eso le entra todo, o sea, ya está atravesado por todo el etiquetado. Porque basta que un solo nutriente crítico no se cumpla para que pueda tener todas las etiquetas y se estudie, digamos, el producto en profundidad. Pero también descubrimos que la industria, en muchos casos, eligió reformular sus productos para que no entre, digamos, a través de... no sea atravesado por el perfil Claro, de porque la nutrientes. estrategia de y no sea marketing tratado. es importante, ¿no? Porque uno se queda impactado con el octógono de color negro, llamativo. A uno le da miedo ver esos paquetes. Entonces, entiendo que La las idea empresas era van a esa. reformularse. Exacto, porque de golpe también empieza a ser una buena estrategia de marketing, porque ya vimos que lo han usado en otros casos, no tengo ningún sello. Este producto es libre Claro, de sellos. claro. O sea, este producto, además de rico, bla, 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 piensa en tu salud, ¿no? Como si quisiera la industria usarlo como una estrategia más. La verdad es que también está pasando mucho y es muy notorio, y por ahí esto que voy a decir es medio tirabomba, para variar, de modo Pío, pero es importante también saber, cuando escuchamos un profesional, es si tiene o no conflictos de intereses con la industria. Si estamos hablando de un profesional que está, digamos, encabezando una industria, es lógico que va a generar mensajes confusos por ahí en la lectura de los etiquetados. Pero la verdad es que es súper simple, o sea, se pensó hasta que el formato sean iguales que las señales de tránsito, porque nuestro ojo tiene la alerta. Hasta los niños o las personas que no tienen acceso a cierta... Bueno, por ejemplo, en el caso de mi abuela, no sabía leer y escribir. Sin embargo, cuando veía un octógono entendía que no era saludable o que no le convenía comprarlo. Sí. Y se sorprendía porque había un queso que usaba todos los días y me decía, pero nena, yo como todo bien y estoy comiendo no. esto y no. No.
Entonces, es súper interesante saber que esto tiene, o sea, es muy inclusivo y llega, digamos, a mucha población y terminan entendiendo hasta los mismos niños que no saben todavía leer y escribir que no conviene consumirse. Ya van a estar alfabetizados en el tema directamente. Exacto, o sea, está bueno, hay una señal de alerta, es negro sobre blanco, digamos, es súper claro. O sea, cuando empiezan a decir que no es claro, es porque empiezan a meterse en esto de los perfiles, de la verdad es que el umbral y el perfilado lo elige la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud dice que este método es el que más está en coherencia con las guías de la población argentina para el consumo. Entonces, en todos los ámbitos está pensado a favor de la salud. Y nadie pretende ser un atentado contra la industria, solo se pretende que en todo caso modifiquen sus fórmulas a favor de la salud de las personas. Bien. Y ahí vamos a ir cambiando, porque antes había como un 90% del supermercado sellado y ahora va bajando. Delphi, te quería hacer una última preguntita. Sí, Fío, justamente, bueno, esta ley, ¿no? Y los etiquetos traen, que vos muy bien lo explicaste, trae aparejada alguna polémica con algunos, dividen, ¿no? A los especialistas, sobre todo en esto que vos explicabas de el cálculo, digamos, el sistema de cálculo utilizado. Entonces, mi pregunta es, porque uno va al supermercado y ve, ¿no? Varios de los productos, te diría que ya el 80% tiene como este etiquetado. ¿Podría llegar a generar el efecto contrario? Que sería, bueno, todo tiene etiquetado frontal, entonces si todo no es sano, bueno, da lo mismo. Esto es un poco algunas críticas que hacen los especialistas. ¿Vos cómo lo ves? Mira, antes de que nosotros implementemos o desarrollemos este proyecto de ley, estuvimos investigando mucho cuál había sido su implementación y sus consecuencias en los países en donde ya estaba esto aplicado. Sí, y los cálculos, o sea, los números exactos demuestran que cambió mucho el consumo, por lo menos, por ejemplo, de bebidas azucaradas, que uno piensa, pero uno ya sabe que cuando toma una bebida azucarada no es saludable, pero así todo, hasta en ese sentido se modificó. De todos modos, Delphi, esto no es algo que solamente impacta en la góndola y en la elección final de compra, sino que también esto permitió, y es como un inicio a una serie de políticas públicas de salud que pretenden prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles que hoy son la principal causa de muerte a nivel mundial y que empiezan más que nunca en las infancias. Antes no veíamos un chico hipertenso, hoy sí. Claro. Entonces, lo que pasa es que cualquier producto sellado, por ejemplo, no puede entrar a las escuelas. Cualquier producto sellado no tendría que estar en ningún bolsón de asistencia alimentaria. Entonces ya es una protección mucho más profunda que la elección de góndola nada más, entendiendo la elección de góndola como un privilegio, ¿no? Completamente. Entonces, desde ese lugar también apalanca un montón de otras cosas y está súper estudiado. De hecho, por eso también es una ley intervenida por la Organización Mundial de la Salud, por la Panamericana de la Salud, digamos. Hay muchas organizaciones que están incluidas en esto porque realmente se estudió profundamente. Hay mucha evidencia científica de que era lo conveniente para mejorar la selección del consumo. Fíjate que, por ejemplo, una pavada, ¿no? Pero cuando una persona come una almendra engarrapiñada, se puede comer 200 almendras. Cuando una persona se come una almendra sola, se come un puñado, un poco, o sea, digamos, no tanto más, digamos. Tenemos la posibilidad de que el alimento, cuando no está intervenido por ningún agregado, es mucho más fácil uno decir, hasta acá estoy bien, ya he comido suficiente. Cuando le agregamos cualquier nutriente crítico, como sal o como azúcar, por ejemplo, o bueno, las grasas saturadas, bueno, hay los otros nutrientes, enseguida dejamos de tener esa posibilidad de parar de comer de manera saludable. Bien. Y a eso viene a mostrarnos este tope y este perfilado que traen, digamos, sobre todo la Organización Panamericana de la Salud y que adoptamos para la construcción de esta ley. Bien, Fío, siempre es un placer escucharte y de a poquito, te lo digo, de a poquito aprendiendo, de a poquito, paso a paso, ¿eh? Cuando no sepan qué hacer, agreguen una fruta o una verdura. Muy bien, viste, bueno, vamos cumpliendo. Algo te escuchamos. Fío, un placer, gracias por todo. Hasta la próxima.